Muy buenas noches con todos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy, para la cual hemos invitado al doctor Juan Pablo Cruzado Portal. El doctor Juan Pablo es ya un amigo y conocido de la casa. Eh, Él es médico urólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un máster en urología pediátrica en la Universidad de Andalucía de España. Es jefe de urología pediátrica en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Es coordinador de cursos de urología laparoscópica también en el mismo instituto y además es miembro de la Sociedad Peruana de Urología. El doctor nos brindará el día de hoy la ponencia de testículo no descendido en niños. Por favor, doctor, cuando pueda, mm, puede compartir su pantalla. Buenas noches con todos. Sí se escucha y se ve bien, ¿verdad? Sí, se escucha y se ve. Excelente. Se proyecta bien la imagen, ¿correcto? Sí, sí se ve. Perfecto. Bien. En primer lugar, nuevamente saludar a cada uno de ustedes y agradecer por la invitación, saludarlos a todos y de manera especial en el día de su cumpleaños a la doctora Cintia Torres, que me parece que está conectada. Así que le envío un fuerte saludo, mi esposa y yo le enviamos fuertes saludos y abrazos. Quisiera compartir con ustedes un tema muy interesante que creo que la mayoría de personas que están conectadas el día de hoy han estado relacionadas de alguna manera con esta patología que son los testículos no descendidos. Quisiera hablar algunos aspectos de su definición, su enfoque terapéutico, el tratamiento quirúrgico, algunas recomendaciones de derivación para la especialidad y compartir también algunos videos de algunas cirugías que realizamos en el Instituto del Niño San Borja. Vamos a ver. Bueno, testículo no descendido, ya lo conocemos, es aquel testículo que no ha llegado de manera correcta a implantarse dentro de la bolsa escrotal. Normalmente sabemos que la implantación correcta debería ser de la mitad hacia la parte inferior del escroto. Es una anomalía muy frecuente, es la principal causa de consulta dentro de un servicio de urología pediátrica. La incidencia es variable entre 2 al 4% en menores de 2 años y es más frecuente en algunas condiciones especialmente asociadas a la prematuridad, lo cual está relacionado con el mecanismo de descenso testicular. Existen factores, más no una causa fija conocida. Los factores de riesgo implican, como les comenté, prematuridad, bajo peso al nacimiento, especialmente peso menor de 2,5 kilogramos, están un poco más asociados a esta condición. Existen también algunos síndromes que pueden estar relacionados, dentro de ellos defectos de la formación de la pared muscular abdominal. Conocemos mucho un síndrome que se llama síndrome de Prumbelli o también llamado síndrome de abdomen en ciruela pasa, que está asociado a una triada. Una de ellas es los defectos de la formación de la pared abdominal, otro, testículos no descendidos, especialmente aquellos que son intraabdominales, y uropatías. Esta triada caracteriza a estos pacientes con síndrome de Prumbelli. También pacientes con defecto del tubo neural, pacientes con espina bífida, vejiga neurogénica, tienen una mayor incidencia de asociación a testículos no descendidos. Trastornos del desarrollo sexual generalmente vienen asociados a que estas gónadas no han descendido. En algunos casos hay que diferenciar si el sexo genético se corresponde con fenotípicamente cómo se ve a los pacientes. Muchos pacientes con hipospadias también están relacionados, especialmente porque en gran parte las hipospadias tienen relación con alguna alteración del funcionamiento correcto de los andrógenos y por lo tanto, sobre todo en la primera fase de descenso testicular, los andrógenos tienen un papel importante. Y algunos trastornos que podrían condicionar la disminución de producción de testosterona también estaría asociado. Por ejemplo, si la madre en las primeras semanas de gestación, sin saberlo, estaba siendo expuesta a estrógenos, entonces podría también ser una condicionante.
Hay algunos aspectos importantes que debemos conocer, algunas definiciones, diferenciar algunas definiciones, porque a veces nos podríamos confundir y sería bueno tenerlo en cuenta. Criptorquidia, el término criptorquidia ha sido por décadas utilizado, tiene una definición etimológica que quiere decir testículo escondido. Entonces, lo que más comúnmente deberíamos referirnos es a un testículo no descendido, ¿no? Es aquel testículo que no alcanzó el trayecto, que se quedó en alguna parte del trayecto normal de descenso testicular. Eso podríamos definir testículo no descendido. Pudo quedarse en la cavidad abdominal, en la parte alta, pudo haberse quedado en la zona canalicular, el canal inguinal, pudo haberse quedado supraescrotal o incluso en la parte superior del escroto. Su testículo no descendido no alcanzó el descenso normal y se quedó en alguna parte del trayecto del descenso que normalmente tienen estos testículos. Luego tenemos un testículo ectópico. Es un testículo que no está localizado en la bolsa escrotal y que ha tenido un descenso anómalo. Puede haberse quedado suprapúbico, femoral, perineal o incluso hay ectopias cruzadas. Testículo ausente es un testículo que, eh, digámoslo así, no lo hemos localizado, podría haber tenido en la gran mayoría de los casos una genesia, no se formó, o en algunos casos podría ser un testículo evanescente, un testículo que se atrofió en el camino por distintos factores. Uno de ellos es la torsión eh, durante la etapa prenatal o incluso perinatal. Testículos ascendidos son los testículos o testículos ascendidos o también llamados criptorquidia adquirida o testículo no descendido adquirido. Es un término bastante importante que lo conozcamos porque son aquellos testículos que en un inicio, en el nacimiento, llegaron a estar colocados correctamente dentro de la bolsa escrotal, pero que con el paso de los años han ascendido y han quedado fuera. Generalmente, yo diría que prácticamente el 100% de los testículos ascendidos o la criptorquidia adquirida está totalmente asociado a procesos peritoneovaginales permeables. Y testículo retráctil es muy importante que también lo conozcamos porque generalmente podríamos confundirnos de un testículo no descendido. El testículo retráctil es el testículo que ha descendido correctamente la bolsa escrotal, pero que por efecto de un reflejo cremastérico exagerado, por momentos se encuentra fuera de esta bolsa. El testículo retráctil, por definición, si es que se corrobora tal cual es y no ha disminuido de volumen y no tiene otros factores asociados, no debería ser sometido a cirugía. Aquí brevemente tenemos algunas fases del descenso del testículo. Estas fases del descenso implican primero una fase abdominal. La fase abdominal está fundamentalmente dada en el primer trimestre, luego de la formación de las gónadas a partir de la cresta gonadal. Una vez formado, va a tener influencia de algunas hormonas, andrógenos, factores similares a la insulina, que son los más importantes que ayudan al descenso, el descenso testicular por la fase abdominal. Luego hay una fase inguinoescrotal que va a estar especialmente guiada por esta especie de ligamento que es el gubernaculum testis, que va a producir lo que se llama un efecto de hinchazón. Es un efecto, el gubernaculum va haciendo un camino por el canal inguinal y por el cual va a pasar el testículo y finalmente se va a alojar en la parte más inferior de la bolsa escrotal. Es importante mencionar que los pacientes en los 6 primeros meses después del nacimiento no tienen mayor reflejo cremastérico. El testículo está bien localizado dentro de la bolsa, los padres ven que las bolsas están llenas, los testículos están como si diría colgantes, pero después de los 6 meses después del nacimiento generalmente el reflejo cremastérico se hace de manifiesto y muchos padres podrían llegar a la consulta con sospecha de testículos no descendidos. Muchos les van a decir que al principio sí notaban los testículos y que luego de los 6 meses después del nacimiento ya no los notan de manera adecuada, correcta. Entonces, ¿qué podríamos decir dentro de la clasificación clínica que es importante cuando lleguemos a tener pacientes en consulta externa o por algún motivo de control, pacientes de crecimiento y desarrollo que podrían ser
también parte de la consulta pediátrica. Vamos a clasificarlos clínicamente como testículos palpables o no palpables. Ya, si ustedes se van dando cuenta, el diagnóstico de un posible testículo no descendido es eminentemente clínico. Entonces, podremos tener un testículo no descendido palpable, que podría estar en la región inguinal. Si no lo encontramos en la región inguinal, deberíamos tener en mente, aunque es muy raro, la posibilidad de que esté ectópico y buscar en zonas de descenso anómalo ectópico, región suprapúbica, región perineal, región femoral o incluso contralateral. O si tenemos la sospecha de que es un testículo no descendido y que es palpable, podríamos estar ante un paciente con testículos retráctiles y hay que tener mucho cuidado con eso. Luego tenemos pacientes con testículos no palpables. Los pacientes con testículos no palpables clínicamente van a seguir un protocolo, pero ¿qué opciones podríamos tener? Podríamos tener que en realidad el testículo sí esté localizado a nivel inguinal y que de repente bajo algunas circunstancias no podamos palparlo. Honestamente, una circunstancia puede ser la falta de experiencia del examinador, otro, características del paciente. El paciente a veces es un poquito nervioso, temeroso, hay el síndrome de la bata blanca muy frecuente en los niños pequeños, o pacientes obesos, de difícil proceso para examinarlo, o pacientes que han tenido una torsión perinatal o algún factor de atrofia del testículo, y el testículo esté localizado a nivel inguinal, pero que no podamos palparlo porque ya se atrofió. Otra situación es que el testículo no palpable, bueno, en realidad podría estar en un lugar ectópico y a lo mejor no lo buscamos. Luego, lo más frecuente de los testículos no palpables, aproximadamente 40%, están intraabdominales. Y una pequeña cantidad son testículos que funcionalmente están excluidos, son ausentes. Puede ser una verdadera agenesia, que es raro, muy raro. Dentro de los testículos no palpables, prácticamente solo el 20% son agenesia. Y otros son los testículos evanescentes, los testículos que se atrofiaron en algún momento de la vida del paciente. Aquí tenemos algunas de las características clínicas. Podríamos evaluar a un paciente y ven ustedes en las flechas a su mano derecha donde están las prominencias de los testículos a nivel de la región supraescrotal. La anamnesis va a ser importante, preguntarle a los padres si realmente alguna vez evidenciaron los testículos dentro de las bolsas, si han realizado controles, si hay algunos otros síntomas referentes al sistema genitourinario, antecedentes familiares. Recordemos que el factor hereditario es importante en los testículos no descendidos. El examen físico es vital, es importante. Yo les diría a todos los colegas, a todos los profesionales que están en esta presentación, que no evalúen la ecografía de inicio. El diagnóstico va a ser eminentemente clínico. Entonces, el examen físico es vital e importante. Si ustedes no realizan un examen físico adecuado, podrían estar haciendo diagnósticos erróneos y los que somos cirujanos podríamos estar indicando cirugías de manera incorrecta y eso no estaría bien. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. El examen físico debe ser dentro de un ambiente cálido, temperatura que no sea fría. El paciente tiene que sentirse cómodo y tenemos que hacer una valoración de la ubicación, tamaño, consistencia y movilidad del testículo. Aquí quisiera mencionarles de alguna manera las condiciones en que debe estar el paciente. El paciente de preferencia tiene que estar en la parte inferior desnudo totalmente. No podemos decirle a los padres de familia que le bajen un poquito el pantalón. Muchas veces pueden bajarle el pantalón y además la manera de evaluar con las piernas juntas, entonces no es lo recomendable. Lo recomendable es prácticamente desnudar al paciente, colocarlo en posición de flexión de las rodillas y abducción de las caderas. Lo más común que le llamamos en posición de ranita. Luego con la mano no dominante, las manos las podemos frotar, podemos tener las manos tibias. Con la mano no dominante bloqueamos la parte del canal inguinal bilateral, suavemente bloqueamos y con la mano dominante evaluamos en primer lugar el escroto.
Luego de evaluar el escroto, podría ser que no encontremos los testículos y si están en la zona supraescrotal o inguinal, podríamos hacer maniobras para hacer como un ordeñamiento y tratar de descender al testículo. Aquí va algo muy importante, ¿cómo podremos diferenciar un testículo que encontramos previamente fuera del escroto? ¿Cómo podríamos saber si es un testículo verdaderamente no descendido versus un testículo retráctil? El testículo retráctil permite un ordeñamiento totalmente fácil. Nosotros nos vamos a dar cuenta con la experiencia de ir examinando múltiples pacientes que se deja soltar, que llega hasta la parte más inferior de la bolsa escrotal y que luego de, en teoría, 60 segundos de tenerlo en esa zona, al soltarlo, el testículo permanece dentro del escroto y no se eleva. Eso sería un testículo retráctil. El testículo verdaderamente no descendido, en primer lugar, ya va generando una fuerza, una dificultad para ser ordeñado, para ser descendido hacia la parte inferior del escroto, y luego de los 60 segundos, al soltarlo prácticamente como un resorte, regresa a la región supraescrotal. Eso es un testículo verdaderamente no descendido. De esta evaluación va a depender referir al paciente para un tratamiento quirúrgico, o si somos cirujanos, va a depender la indicación de la cirugía. Así que es una responsabilidad muy grande dependiendo de esta evaluación. Entonces aquí hay un poco lo que les había mencionado. Se coloca la mano no dominante en la zona inguinal y se va haciendo la palpación, en algunos casos ordeñar y llevar el testículo hacia la parte más baja del escroto. Aquí yo les quería hacer anotar esto, ¿no? Muchas veces puede llegar un paciente que luce las bolsas escrotales planas. Si a veces por apuro o por distintas circunstancias decimos el testículo no ha descendido, es indicación de cirugía. Señor, señora, saque exámenes prequirúrgicos, pase pediatría, anestesiología, búsquese un turno, lo ingresamos al paciente al quirófano, se gana una anestesia, muchas veces general, con intubación, se somete a una cirugía que tal vez sería innecesaria. Entonces, tener mucho cuidado. Posiblemente, tal vez a algunos de ustedes le habrá pasado que lo llevan al paciente al quirófano, le colocan la anestesia y cuando lo evalúan, los testículos están en la parte baja del escroto. Entonces aquí les puedo poner el ejemplo de este paciente que puede estar en este momento con el escroto plano y luego de hacer las maniobras correspondientes, de hacer flexión de las rodillas, abducción de las caderas, hacer la evaluación y ya después de hacer la evaluación verificar los testículos están dentro de la bolsa escrotal y de adecuado volumen. Nos ha tocado en nuestra institución evaluar a muchos pacientes que han sido referidos por aparentemente testículos no descendidos y al final son testículos retráctiles. ¿Cuándo debería acudir un paciente al especialista? Luego de una correcta evaluación, pasados los 4 meses, yo diría 6 meses, en general entre 4 a 6 meses, que son los momentos donde realmente el testículo que ha podido quedarse fuera del escroto tendría una opción de descender. Fuera de esos meses, ya deberías acudir a una evaluación por la especialidad de urología o en los servicios donde los cirujanos pediatras también desarrollan esta práctica para una correcta evaluación y poder decidir. La cirugía debería ser dada entre los 6 a 18 meses. Las escuelas norteamericanas postulan que debería ser incluso antes de los 12 meses del nacimiento porque hay unas células precursoras, las células oscuras, precursoras de los espermatozoides, de las espermatogonias, que van a ir disminuyendo su población después de los 12 meses. Entonces ellos recomiendan que entre 6 a 12 meses ya se tiene que hacer la cirugía. Luego escuelas europeas postulan hasta los 18 meses porque si bien es cierto, ellos reconocen que estas células oscuras precursoras de espermatogonias van disminuyendo en proporción, en número, hacia largo tiempo, hacia estudios a largo tiempo que ellos han realizado, no han visto un cambio significativo en las tasas de fertilidad. Entonces ellos proponen que hasta los 18 meses es un tiempo prudente. ¿Por qué deberíamos operar? Porque un testículo que no ha descendido, no tiene un buen medio de fijación, es mucho más susceptible, corre mucho mayor riesgo de torsión testicular. El testículo no descendido podría tener
algunas situaciones muy complejas, aparte de la torsión, del dolor testicular, mayor susceptibilidad de riesgos a traumatismos. El testículo que no ha descendido adecuadamente podría tener un aumento de riesgos de cáncer, especialmente en aquellos pacientes que llegan hasta la pubertad. Tenemos aún pacientes, lamentablemente, que llegan hasta la pubertad con testículos no descendidos y podrían padecer de cáncer testicular. Aumentaría el riesgo. Y efectivamente el tema de la fertilidad va disminuyendo. En este caso, sí, conforme pasan el año y medio, las tasas de fertilidad podrían agravarse, podrían ser perjudicadas hacia el futuro. Dentro de estudios que nos pueden ayudar, si podríamos tener alguna duda, la ecografía podría ayudarnos en aquellos casos especiales, podría ser una ayuda complementaria, es una prueba, digámoslo así, de bajo costo, una prueba rápida, una prueba que no genera radiación, podríamos tener una ayuda, especialmente en aquellos testículos no palpables, antes de someterlos al protocolo de exploración laparoscópica, podría tener una cierta utilidad. Los casos de resonancia magnética o tomografía en realidad no están indicados ni siquiera para testículos no palpables, no tienen un papel relevante, no deberíamos recomendarlo, solamente en casos especiales cuando, por ejemplo, podrían estar asociados a desórdenes de la diferenciación sexual, donde podríamos buscar restos müllerianos, pacientes con un sexo indiferenciado o con un sexo genético no preciso, con mosaicismo, si hay remanentes uterinos o müllerianos, entonces nos podría ayudar en ese caso la resonancia magnética en ese contexto, o por algún otro estudio del tracto genitourinario, más no solamente por testículos no descendidos, también tenemos pacientes que llegan a la consulta con indicaciones o prescripciones de resonancia magnética o de tomografía por testículos no palpables y no debería ser una práctica estandarizada, dado que ninguna en guía clínica en primer lugar la recomienda y segundo que desde el aspecto de vista del enfoque terapéutico no tiene ninguna relevancia porque un testículo no palpable tiene que ir a una exploración. La laparoscopía, la cirugía exploratoria, tiene una sensibilidad definitivamente del 100% en testículos no palpables. La orquidopecia inguinal, en teoría, está definida como el tratamiento estándar para testículos palpables. Testículos que puedan estar a nivel supraescrotal o inguinal debería ser, digo en teoría, la cirugía de elección. Aquí también va un tema para los que somos cirujanos, que la experiencia, el entrenamiento en este tipo de cirugías deberíamos ir puliéndolas, adquiriéndolas con el tiempo. Hay algunas características importantes que podríamos mencionar para los que somos cirujanos. Primero, que el abordaje más recomendado es el inguinal, porque también hay un abordaje escrotal, pero el abordaje inguinal nos va a dar algunos beneficios. Uno es la sección de las fibras cremastéricas que van a evitar el reflejo que hace que se eleve el testículo. Segundo, que vamos a poder liberar de manera adecuada los procesos peritoneo-vaginales que podrían tener asociado muchos de estos pacientes, tratar hernias concomitantes, hidroceles comunicantes concomitantes. Entonces, eso es un primer consejo. El segundo consejo es que debemos familiarizarnos, entrenarnos adecuadamente para hacer una técnica, digamos así, limpia, pulida, donde podamos liberar el remanente del proceso peritoneo vaginal o si este es permeable, poder liberarlo adecuadamente y de manera completa, porque esto es uno de los principales pasos para evitar que el testículo reascienda luego de la cirugía. Hay algunas cuestiones que podrían ser muy raras, que a lo mejor nos podemos encontrar en algún momento de nuestra práctica profesional, como son la fusión con tejidos ectópicos. Uno de ellos son fusiones esplenogonadales para los testículos del lado izquierdo, donde el vaso, digamos, el paciente tiene una prolongación del tejido esplénico y puede llegar a fusionarse con las gónadas, ¿no? Como en este caso,
fue el caso de un paciente que se estaba operando por una hernia y en el momento del abordaje se percatan de que hay una fusión con el polo inferior del testículo, ¿no? Entonces, pudimos asistir a este tipo de procedimientos y realmente son cuestiones raras, muy, muy raras. Yo lo he visto solo en una vez, que es lo que les estoy presentando, y a lo mejor alguno de ustedes en algún momento de su trayectoria profesional también podrá encontrarse con con estas entidades que son muy, muy infrecuentes. Algunas cuestiones que deberíamos prevenir, las infecciones de herida operatoria, eso tiene mucho que ver con la técnica quirúrgica depurada y los mecanismos previos, los pasos previos que no deberíamos saltarnos, la profilaxis antibiótica, tener mucho cuidado con la lesión de vasos espermáticos, como les comentaba, esto tiene mucho que ver con la experiencia que vamos ganando, tenemos que ser cirujanos humildes, debemos asesorarnos de repente de algunos colegas que puedan tener mayor experiencia, que nos puedan aportar más cosas, siempre es bueno para poder alcanzar una excelencia profesional y evitar estas cuestiones que podrían suceder. Lo mismo, lesión del conducto deferente, tener mucho cuidado, nadie nos va a dar un premio por ser más rápidos y a veces podría ser que lesionemos o maltratemos los vasos deferentes o los vasos espermáticos y podamos prácticamente complicar el pronóstico de fertilidad de nuestros pacientes. Hematomas son realmente raros, pero podrían estar presentes. Atrofia testicular, lo que les dije, ¿no? No por ser rápidos, no por ser, digamos, confiados, podemos cometer errores. Podemos hacer una liberación muy cuidadosa, muy pulcra de todo el testículo en toda su extensión hacia el canal inguinal y de repente a la hora de colocarlo lo colocamos torcido. Ojo, tener mucho cuidado. Hay a veces algunos testículos que vienen con una disociación con el deferente y con el epidídimo. A veces la arquitectura anatómica no es como la que conocemos normalmente. Tener mucho cuidado, tener algunos puntos de reparo para que veamos que el testículo y el cordón van derechos. Usualmente el deferente va más posterior y medial. Siempre el epidídimo va hacia la cara lateral del testículo, derecho o izquierdo siempre van a ir hacia los bordes laterales y también por ahí que nos podemos guiar de las apéndices testiculares, las apéndices de Morgagni, por ejemplo, que van siempre hacia el polo superior del testículo. Entonces, estos reparos anatómicos nos tienen que hacer verificar adecuadamente, si tenemos que demorarnos un poco más para verificar de manera correcta cómo vamos a fijar el testículo, demorémonos, pero hagámoslo de manera correcta porque la mala colocación del testículo va a desencadenar en una atrofia. Una mala disección del proceso peritoneo vaginal generalmente va a estar asociado a recidivas. Y aquí va también la decisión de qué abordaje tener. Yo les decía, teóricamente un testículo palpable va a cirugía convencional abierta de tipo inguinal, pero si ya tenemos un testículo palpable que está prácticamente en el canal inguinal, habría que valorar la posibilidad de hacer un abordaje laparoscópico, porque más aún si tenemos un niño grande, de estatura grande, alto, y tenemos un testículo que está dentro del canal inguinal, probablemente va a tener que ser liberado y recorrer muchos más centímetros para llegar a la bolsa escrotal y a lo mejor no vamos a alcanzar. Ahí vamos a quedarnos un poquito cortos, de repente queda en la región supraescrotal y necesita un segundo tiempo. Y si tenemos experiencia en hacer reoperaciones, dicho sea de paso, el hecho está más cicatrizado, pero si tenemos experiencia, lo podemos hacer. Pero la otra opción, si planificamos adecuadamente, individualmente cada paciente y vemos que es un testículo que está muy alto en el canal inguinal, un paciente de estatura alta, ¿por qué no podríamos hacerlo por vía laparoscópica? Ahora vamos con los testículos no palpables. El diagnóstico, como les comenté, es eminentemente clínico, pero a veces necesitamos hacer algo más. Primero que nada, que conozcamos todos los puntos de trayecto normal de descenso testicular, pero también tengamos en mente que hay casos raros donde podría ser ectópico. Tendríamos que tener en cuenta en nuestra mente que cuando abordamos genitales de un paciente,
De repente de 100 pacientes, 95 son masculinos y por ahí que algunos 5 podrían tener desórdenes de la diferenciación sexual. Por ejemplo, en esta imagen que estoy señalando, podríamos pensar que tenemos un paciente con hipospadias y con testículos no descendidos, pero estamos ante un paciente con disgenesia gonadal mixta, que aquí ya hay un tema con el sexo genético. Podríamos estar pensando que es un paciente masculino con el falo un poquito curvo, probablemente hipospadias, mayor pigmentación de los genitales y testículos no palpables, y estamos ante una hiperplasia suprarrenal congénita, que es un paciente femenino que ha sido virilizado y que tiene el clítoris, el falo, hipertrófico. Entonces, tener mucho cuidado, especial cuidado para aquellos colegas que evalúan neonatos. Tenemos un paciente con estas características, testículos no palpables, falo crecido que es sospechoso de una hipospadias, tenemos que descartar hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces ahí la evaluación endocrinológica es vital y la evaluación genética también, incluso para buscar en sangre periférica la presencia del gen SRI. Pero yo diría que incluso más urgente, lo que podemos hacer es tomarle electrolitos a ese recién nacido, porque las hiperplasias suprarrenales congénitas podrían ser fatales, mortales, aquellas que van asociadas a hiponatremia, aquellas perdedoras de sal. Entonces, haciendo un dosaje de electrolitos y mientras va corriendo los otros estudios, la 17-hidroxiprogesterona para el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita, podemos ubicarnos un poquito más y salvar la vida de este paciente. Luego, como les decía, hay casitos muy raros como la ectopia cruzada, la ectopia testicular cruzada o las ectopias. Hemos buscado a veces de repente en el escroto, hemos buscado en el trayecto de descenso normal y total que estaba el testículo en una zona perineal. Ahora, dentro de los testículos no palpables, tenemos que reconocer en qué casos estamos. ¿Estamos en un caso con asociación a hipospadias o estamos en un paciente neonato? Entonces, esto es importante porque si estamos ante un paciente con hipospadias, podríamos estar ante una disgenesia gonadal mixta, un verdadero testículo no descendido, una ausencia testicular o una ectopia testicular. En algunos casos sí puede ser masculino, el paciente puede ser realmente masculino y de repente estamos ante testículos intraabdominales o testículos ectópicos o ausencia de testículos. Si el paciente es neonato, como les comenté, deberíamos tener en cuenta que podríamos estar ante una hiperplasia adrenal o suprarrenal congénita con una virilización de un feto femenino se viriliza tanto que podría pasar como feto masculino y podríamos estar ante un problema muy importante y ahí tenemos que hacer el dosaje de electrolitos, el dosaje de 17-hidroxiprogesterona para evaluar si estamos ante una hiperplasia suprarrenal congénita que podría ser mortal. Luego podríamos estar también ante desórdenes de la diferenciación sexual o ante verdaderos testículos no descendidos. Y si el paciente que llega a la consulta no es neonato, la posibilidad de hiperplasia suprarrenal congénita se aleja más, porque como le dije, la mayoría de hiperplasias suprarrenales congénitas, si no se detectan a tiempo, son mortales. Hiponatremia, convulsiones, muerte. Entonces, si ya es un paciente que llega a la consulta en la etapa del lactante, probablemente no vamos a tener mucho el problema de la hiperplasia suprarrenal congénita, aunque hay casos raros de esta entidad y que no pierden sal, no pierden sodio y podrían llegar a etapas más avanzadas pensando que fueron masculinos con testículos no palpables y al final son pacientes de sexo femenino con hiperplasia suprarrenal congénita no perdedoras de sal, pero son muy poco frecuentes. Entonces, ¿qué hacemos ante un testículo no palpable? Entonces lo llevamos a sala de operaciones, este es el protocolo, llevarlo a sala de operaciones y lo revaluamos bajo anestesia.
Si el testículo es palpable, en teoría podríamos hacer una orquidopexia estándar por vía inguinal. Si aún, a pesar de la evaluación bajo anestesia, el testículo es no palpable, podríamos también, si es que tenemos alguna sospecha razonable de que puede ser un testículo atrófico, podríamos hacer una exploración inguinal. ¿En qué casos, por ejemplo, en mi servicio, en qué casos nosotros optamos en primer lugar por hacer una exploración inguinal de un testículo no palpable? Hay algunos casos, por ejemplo, encontramos que el testículo contralateral está dentro de la bolsa escrotal, pero que está aumentado de volumen. Entonces ahí tenemos la sospecha de que ese aumento de volumen está compensando la ausencia funcional del contralateral. Y de repente buscamos, palpamos y encontramos por ahí una especie de un saquito, una especie de una pasita arrugada, que bien podría ser el gubernáculo o bien podría ser el testículo que se ha atrofiado. En algunos casos hemos hecho eso y hemos encontrado, ha sido una cirugía muy, muy rápida, de 20 minutos. En esos casos tenemos que buscar algunas señales y el testículo, la arquitectura va a estar totalmente alterada, pero siempre tenemos que encontrar el vaso deferente, siempre. Eso es prácticamente una condición para poder decir que hemos sacado un testículo altamente compatible con un testículo atrófico. Luego, naturalmente, mandamos a patología, nos tienen que informar presencia de algunos túbulos, presencia del conducto deferente, depósitos de hemosiderina y calcificaciones de ese parénquima. Tiene que haber ese reporte para estar seguros y darle el diagnóstico a los padres de familia. Pero cuando no palpamos realmente nada, ni siquiera una sospecha de un testículo atrófico, el testículo contralateral está de tamaño normal, generalmente hacemos la paroscopía diagnóstica. Lo primero que se hace es introducir un trocar óptico y verificar si adentro está el testículo. Luego podemos hacer por puerto único o generalmente dos puertos pequeños hacia las zonas laterales, incluso de 3 milímetros, y se puede hacer un abordaje laparoscópico del testículo eh, intraabdominal. Si tenemos un testículo que está muy cerca, próximo al anillo inguinal profundo, generalmente menos de 1,5 centímetros, podemos hacer por vía laparoscópica una liberación total del testículo y descenderlo a través de la maniobra de Prentice. Si el testículo está muy alto, casi siempre hacemos técnica de Stephens-Fowler en 2 tiempos. Sí, podría ser que de repente encontramos que los vasos espermáticos tienen una terminación ciega y el conducto deferente una terminación ciega, entonces estamos ante un verdadero testículo ausente o agenesia testicular. Y a veces podemos encontrar, por la exploración del trocar óptico, vamos hacia el anillo inguinal y vemos que el vaso deferente y los vasos espermáticos están atravesando el anillo inguinal, el cual generalmente está cerrado, no tiene hernia. Entonces, en ese caso se procede a una exploración inguinal y la gran mayoría de veces, salvo raras excepciones, encontramos testículos atrofiados. Bueno, para avanzar un poquito, tenemos que tener algunas consideraciones. El paciente pediátrico no es un adulto pequeño, no necesita algunos cuidados especiales antes, durante y después del procedimiento. Tenemos que tener instrumental apropiado para la edad y el peso del paciente. Tenemos que considerar, los que somos cirujanos, la presión intraabdominal para los pacientes según su edad y especialmente según el peso. Y cuidados posoperatorios especiales. El abordaje fue lo que les comenté, el examen bajo anestesia, siempre colocar un puerto óptico y ese puerto óptico nos va a dar el diagnóstico de dónde está el testículo. Tenemos que hacer una exploración cuidadosa de la cavidad abdominal. Si tenemos dudas, no nos confiemos, especialmente en aquellos pacientes que pueden ser obesos, que tienen mucha grasa en la parte extraperitoneal, y a lo mejor, si no tengo mucha experiencia y no me queda claro si son vasos ciegos, mejor meto mis otras pinzas, mis otros trócares, libero el peritoneo parietal y busco bien, le hago un buen seguimiento a los vasos deferentes y a los vasos testiculares para
estar seguro que realmente es un testículo ausente. Recuerden que un testículo ausente, una agenesia testicular es muy raro. Entonces tengo que tener mucha experiencia para saber reconocer, y si me queda la duda, con mucho cuidado mejor meto otros trócares, libero con cuidado y me aseguro bien, porque lo peor que puede pasar es que dé un falso diagnóstico de un testículo ausente y el paciente se queda el resto de su vida así, puede terminar en un cáncer testicular. Entonces, según lo que podamos encontrar, si el testículo está intraabdominal, podemos optar por la orquidopexia laparoscópica o técnicas de Stephens-Fowler, según lo que les había comentado anteriormente. Esto era un poco lo que les decía, ¿no? Los llevamos a sala, en sala los evaluamos bajo anestesia, si no los encontramos, trocar óptico. El trocar óptico, entramos la camarita, la óptica, y podríamos encontrar muy claramente el deferente ciego, los vasos espermáticos rudimentarios y terminación ciega, nada al medio. Generalmente en niños muy chiquitos el peridoneo es muy transparente, incluso podemos ver los vasos ilíacos detrás, entonces bueno, no hay nada más que buscar, ¿no? Pero podríamos encontrar al testículo adentro, entonces bingo, hacemos el procedimiento que corresponde, o podemos encontrar en algunos casos que los vasos están pasando el canal inguinal, el deferente también, entonces hacemos exploración inguinal. Este es un casito que tuvimos, realmente es muy raro, esto solamente creo que ha pasado una vez, donde realmente, la verdad, con honestidad del caso, no lo palpamos, bajo anestesia, entramos, los vasos cruzaban el canal inguinal, hicimos exploración inguinal y había un testículo un poquito pequeño, pero era viable, entonces decidimos hacer la orquidopexia hacia el escroto, ¿no? Pero la gran mayoría han sido, si no se palpaban y luego evaluamos por el trocar óptico, como acá, vean ustedes que no hay más trócares colocados, solamente fue un trocar óptico para hacer el diagnóstico, y vemos que los vasos están cruzando el canal inguinal y hacemos la exploración, la gran mayoría de veces lo más seguro es que nos vamos a encontrar con un testículo atrofiado, un remanente testicular, y como les decía, tenemos que verificar especialmente que allí haya un vaso deferente. Bueno, tenemos que tener a mano todo, ¿no? Todo lo necesario, conocer nuestra torre, tener pinzas adecuadas. Una buena opción puede ser pinzas con trócares de 3 milímetros, estaría bastante bien. Hay de alguna manera cierta diferencia en cavidades pequeñas entre ingresar con trócares de 5 y trócares de 3. Es como que si tu espacio se te abriera un poco más. Normalmente vamos a la cabecera del paciente, en pacientes pequeños, a la cabecera del paciente nos permite trabajar bien. Si hay testículos intraabdominales bilaterales, nos permite trabajar ahí mismo. O si son pacientes más grandes, podríamos ir contralateral a la zona donde vamos a operar. Generalmente le colocamos al paciente en tren de Lembour y con size contralateral, lateralización contralateral, para que las vísceras caigan un poco, nos permitan un mejor espacio. La orquidopexia laparoscópica está estandarizada para testículos no palpables, pero hay algunas indicaciones relativas, lo que les decía, ¿no? Testículos intracanaliculares, es decir, dentro del canal inguinal, que ya presumimos que van a ser muy altos, que por vía convencional no van a descender adecuadamente, podríamos hacerlo por laparoscopía, o incluso un abordaje combinado, liberarlo por vía canalicular, por vía inguinal, introducirlo al abdomen y desde el abdomen liberarlo y bajarlo. O, por ejemplo, cuando hemos tenido recidivas de orquidopexias y han quedado muy altas, también podría ser. Hay ya muchos trabajos. El doctor Riquelme en México es uno de los pioneros de esta técnica para testículos inguinales de posición alta y que pueden ser palpables, pero se maneja por vía laparoscópica y van bastante bien. La orquidopexia laparoscópica tiene algunos parámetros y yo creo que lo podemos ver en un video que les he traído. Vamos a ver, no sé si aquí está. Sí, aquí está. De repente se pasó un poquito. Bueno, es importante que conozcamos las guías, ¿no? Ya prácticamente no debería hacerse una exploración de la cavidad abdominal por vía abierta. Lo estándar es que deberíamos hacer la evaluación de un testículo no palpable por vía laparoscópica. Esto es lo que las guías
promueven. Y ustedes conocen muy bien los beneficios de la laparoscopía, ¿no? Deberíamos tener muy en cuenta, miren el grado de recomendación, es un grado de recomendación muy fuerte, de que no nos dejemos pasar de largo un neonato con testículos no palpables. Podríamos estar ante un desorden de la diferenciación sexual y por ahí que si no lo tenemos en mente se nos puede pasar y podemos complicarle la vida del paciente, ¿no? Ya testículo no palpable e incluso asociado a una posible hipospadias, tiene que ir genética y endocrinología sí o sí. Y esto lo siguiente era un poco más de lo que les dije, que la técnica laparoscópica debería ser la estandarizada. Aquí tengo un video que está con audio. Si por si acaso no se escucha bien el audio, me avisan y le quito el audio y yo lo comento, pero si se escucha bien, continuamos. Orquidopexia laparoscópica por testículos no descendidos intraabdominales. Presentamos el caso de testículos no descendidos bilaterales. Se procede con la liberación del testículo derecho, salvaguardando las adherencias peritoneales y preservando la vascularidad del vaso deferente y los vasos sanguíneos del cordón espermático. Se libera hasta su base. Posteriormente, se libera el testículo izquierdo realizando una maniobra similar, iniciando por la sección del gubernaculum testis y prosiguiendo con la decolación cuidadosa del peritoneo. Luego se extrae por un neoyato el testículo derecho. Esto permite generar cierta tensión que va a poder visualizar las adherencias peritoneales del segmento proximal del cordón testicular. Se realiza liberación cuidadosa y exhaustiva de estas adherencias peritoneales de tal manera que el cordón genere una mejor longitud. Se procede a la extracción del testículo izquierdo y se... Muy bien, espero que se haya escuchado bien el audio. Finalmente, los pasos últimos, luego de la maniobra de Prentice. Esta maniobra de Prentice es la que hace un trayecto directo desde la parte del escroto hacia la cavidad pélvica y vamos a pasar con una pinza o un trocar entre la vejiga y los vasos epigástricos inferiores. Esto va a permitir dar un poquito más de un pasaje directo, mejorar la longitud de los vasos espermáticos y pueden llegar los testículos hacia el escroto sin mayor problema. La técnica de Stephen Fowler es para aquellos pacientes que tienen testículos intraabdominales que están muy altos, muy posteriores. Algunos también teóricamente podrían decir que un testículo que está mayor de 2 centímetros del anillo inguinal profundo ya debería ir a Stephen Fowler. Muchos, por experiencia, y me incluyo allí, diríamos que menos de 1.5 debería ir a Stephen Fowler. No siempre los testículos que están a 1.5, entre 1.5 y 2 centímetros del anillo inguinal llegan a bajar de manera adecuada, pueden quedarse un poquito altos. Entonces, esta técnica lo que postula es hacer una sección de los vasos espermáticos, dejar el testículo sin mayor manipulación dentro del abdomen para que genere una neovascularización de las adherencias peritoneales y para que en un segundo tiempo se pueda liberar totalmente el testículo con ese neopedículo, ¿no? Ese pedículo se va a formar de la neovascularización de las adherencias peritoneales que van hacia los vasos sanguíneos del deferente, ¿no? Entonces, es una buena técnica que tiene buena tasa de éxito, especialmente cuando se hace en 2 tiempos. Cuando se hace en un solo tiempo, realmente la tasa de éxito no es buena, más aún si no se tiene mucha experiencia y por ahí que se lastiman los vasos del deferente, pues prácticamente se condena el testículo a la atrofia.
Aquí tenemos un poco de cómo es que se hace la técnica de Stephens-Fowler. No es muy complicada. Creo que fue en el contexto de un paciente con síndrome de Prumbelli, de abdomen en ciruela pasa, con testículos intraabdominales, y lo que se hizo fue ligar a nivel proximal el cordón testicular y luego seccionarlo. Técnica de Stephens-Fowler, primer tiempo en paciente lactante con síndrome de Prumbelli. Se introduce trocars en cavidad abdominal. Se procede a la identificación de la anatomía testicular y del cordón espermático. Se realiza apertura de peritoneo a manera de generar ventana que rodea a los vasos espermáticos. Se libera cuidadosamente de la cercanía de un megauretra. Se introduce una ligadura y se realiza nudo bajo técnica de gladiador. Se procede a una segunda ligadura bajo técnica similar. Se secciona los vasos del cordón espermático y se visualiza el abanico peritoneal que preserva la circulación. Si ustedes se dan cuenta, en la ventana donde se realizó para hacer el paso de la ligadura había un uréter bastante dilatado, que es parte del síndrome de Prumbelli. Y justamente el objetivo era tener un abanico de neovascularización, va a generar un neopedículo que pueda descender al testículo sin mayor problema. En este caso del síndrome de Prumbelli, cuando ya se hace la reconstrucción total de la vía urinaria, el descenso testicular y la abdominoplastia. La técnica de Stephens-Fowler en un tiempo simple prácticamente es lo que ustedes vieron, pero en ese momento se libera todo el testículo con el de frente y se desciende. No es recomendada de primera intención, salvo casos muy seleccionados, pacientes que puedan tener contraindicaciones para nuevas cirugías, pero en general no lo recomendamos. Las tasas de éxito teóricamente están entre 50 y 60%, pero mucho va a depender de la experiencia del equipo quirúrgico. En la pubertad, las guías nos van a decir que si tenemos un testículo intraabdominal es mejor retirarlo porque hay un aumento de riesgo de malignidad. Muchas veces se ha evaluado biopsias de estos testículos y había ya neoplasias o signos premalignos, ¿no? Entonces, es mejor postular que se retire el testículo si es que lo diagnosticamos en la etapa de la pubertad. Este caso que voy a presentar es un caso que a veces podemos encontrar en la consulta y tenemos que siempre poner mucha atención. Era el caso de un paciente que venía a evaluación pretrasplante y dentro de la exploración física, porque ellos no me habían mencionado nada, le encontré una cicatriz a nivel inguinal, pregunté cuál había sido el motivo y me dijeron que habían hecho en la niñez una exploración en su ciudad, de donde venía, una exploración por testículo no descendido y que el médico que había realizado el procedimiento le había dicho que no había testículo. Le pregunté si había anatomía patológica, me dijeron que no. Entonces, ante la alta sospecha, les recomendé una exploración laparoscópica y nos encontramos con un testículo intraabdominal y como estaba en la pubertad se propuso la orquiectomía. En paciente adolescente con testículo intraabdominal. Se presenta el caso de un testículo izquierdo intraabdominal que será sometido a orquiectomía laparoscópica. Se inicia la cirugía generando una ventana peritoneal en el borde medial y lateral del cordón espermático. Se introduce una sutura y se realiza anudado bajo técnica de nudo de gladiador. Para asegurar hemostasia, se genera una segunda ligadura bajo la misma técnica. Aún con el testículo anclado, se procede a la liberación cuidadosa de las adherencias peritoneales. Se liga el conducto deferente y se procede a su sección.
Posteriormente se desanta el gubernáculum testis del anillo inguinal profundo y se procede a su sección. Se termina la cirugía con liberación de adherencias y sección con diatermia del cordón endospermático. Se introduce una bolsa extractora donde se localiza la pieza quirúrgica. Muy bien. Algunas complicaciones de los testículos no palpables a largo plazo podrían ser que aumente el riesgo de infertilidad, malignidad si no se trata a tiempo, algunas complicaciones anatómicas, estéticas para el paciente, complicaciones quirúrgicas inmediatas del abordaje de testículos intraabdominales en el cuidado con los hematomas. Es importante el manejo cuidadoso del pedículo, es importante en el momento en donde vamos a extraer el testículo por esa maniobra de Prentice, donde introducimos una pinza, a veces imprimimos mucha fuerza y podríamos arrancar el testículo, podríamos generar una laceración del pedículo y esto podría generar hematomas retroperitoneales. Hay que tener mucho cuidado, ser muy cuidadosos. También quería mencionar que en el momento de hacer esa maniobra de Prentice, generar ese nuevo conducto, también que el conducto tenga una amplitud adecuada para que el testículo en el momento de ser, digamos, extraído por ese canal, no se tuerza, no se gire. Algunas otras complicaciones inmediatas o tardías podría ser la atrofia o el reascenso, según la técnica que hayamos utilizado. La experiencia, honestamente, del equipo va a ser aquí muy importante. Muy bien, de mi parte eso es todo por hoy y agradezco nuevamente la atención. Si hay alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Muchas gracias, doctor, por su gran exposición. Felicitarlo a la vez, porque ha sido bastante claro y bastante... Eh, tenemos algunas preguntas del público. A ver, nos dicen, buenas noches. ¿Cuál es el manejo del testículo en ascensor y en qué momento operar? Bien, imagino que se refiere a testículo retráctil. En general, el testículo retráctil, si luego de una adecuada evaluación vemos que está dentro de la bolsa escrotal, llega hasta la parte más inferior, esperamos esos 60 segundos, vemos que no se eleva y tiene especialmente buen volumen, un volumen adecuado no tendría por qué operarse y en teoría deberíamos evaluarlo una vez al año. En el instituto nosotros les pedimos a los pacientes que vengan cada 6 meses porque si les decimos al año tenemos la sospecha de que se van a olvidar y no van a regresar. Pero en teoría deberían venir cada año. ¿En qué casos deberíamos operar? Si conforme vamos evaluando en el transcurso del tiempo, que usualmente sería cada año, el testículo ya no está alojado adecuadamente, sino que puede convertirse en un testículo no descendido adquirido, especialmente los que tienen proceso peritoneo vaginal permeable. Si en el paso del tiempo descubro que ese testículo que inicialmente era retráctil y que estaba normalmente dentro de la bolsa escrotal, se va volviendo testículo no descendido de manera adquirida, lo tengo que operar. ¿En qué otro caso? Encuentro un testículo retráctil, efectivamente baja bien, sin ningún problema, pero tiene un volumen menor que el contralateral, debería ser intervenido. Para esto, ¿qué nos ayuda? Podríamos tener orquidómetros para ir midiendo según la edad del paciente, o la otra, la mejor prueba, en ese caso sí sería la ecografía para evaluar volúmenes. Hay tablas que según edad del paciente nos van a dar un valor promedio de volumen testicular. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿cuándo se considera que el testículo operado no está creciendo adecuadamente y cuáles son los periodos recomendados en tiempo para medición, supongo? Aquí habría que individualizar a cada paciente, porque tendríamos que en la historia clínica consignar el volumen con el que llegó el paciente. Entonces, muchas veces no lo consignamos, ¿no? Hay que también ser honestos con eso, ¿no? Pero si consignamos
y vemos que a lo largo del año no ha tenido ninguna evolución, o si hacemos estudios comparativos, especialmente por ecografía, y el testículo realmente no está creciendo, tendríamos que plantear aquí algunas cosas. ¿El testículo está en posición correcta o está en el escroto alto o supraescrotal? Si es así, tendríamos que reintervenir. El testículo está en posición correcta, pero no está creciendo o se está reduciendo de volumen. Podríamos pedir el apoyo de endocrinología para estudios de función testicular. Pero la gran mayoría de testículos, la gran mayoría, si fueron operados adecuadamente, fueron pexiados, fijados adecuadamente en la bolsa escrotal, generalmente sí van a crecer, sí van a desarrollar. No tendría que haber un motivo razonable para el que no crezca, salvo, como les dije, que tal vez no esté en una posición adecuada, podría estar en el escroto alto y a veces en forma práctica, en su vida cotidiana, podría estar un poquito fuera y tendría que tener una segunda cirugía. Generalmente eso sería lo más frecuente que podríamos encontrar en estos pacientes. Muchas gracias. Nos hacen otra pregunta, dice, en los centros de atención primaria, si evaluamos un paciente con testículo no descendido, ¿cuál es el momento oportuno para solicitar una evaluación por el cirujano? Idealmente después de los 6 meses. Idealmente. Paciente que realmente no tiene testículos dentro de la bolsa escrotal, ya desde los 6 meses debería ser referido para una posible cirugía de orquidopexia. Nos hacen otra pregunta más. Dice, en caso de lesión del conducto deferente, ¿cuál es la actitud correcta a seguir? Si tienen experiencia en microcirugía, tienen microscopio o lupas de aumento, podrían hacer una anastomosis terminal con sutura absorbible de 10 ceros. Pero hay que ser honestos, ¿no? Lo más importante sería evitar a toda costa este tipo de lesiones. No deberíamos lesionar, deberíamos tener mucho cuidado antes de liberar, de seccionar, deberíamos evitar eso. Pero si por alguna situación hubo una lesión y tenemos a disposición un microscopio o lupas y la experiencia necesaria con el instrumental adecuado, deberíamos intentar hacer una anastomosis terminal con este tipo de suturas, ¿no? Suturas prácticamente de 10 ceros. Sí, se podría ser factible. Por ejemplo, en urología de adultos hay pacientes que se realizan vasoanastomosis, que son pacientes que han tenido un procedimiento de vasectomía y que por alguna razón quieren volver a ser fértiles, volver a tener hijos y se someten a este tipo de procedimientos, con la salvedad de que estos son adultos, el deferente tiene mayor calibre, tiene otras condiciones, pero en teoría en un niño también podríamos hacer este tipo de procedimientos. Gracias. Nos hacen otra pregunta más. Dice, ¿cómo recomienda hacer el seguimiento a los pacientes posoperados de testículo no descendido? Nosotros normalmente realizamos un control a la semana. Normalmente dejamos nylon o incluso si dejáramos vicryl en herida operatoria, lo retiramos porque tenemos la idea de que si dejamos una sutura podría generar, aunque fuera una sutura reabsorbible, podría generar un poquito más de riesgo de queloide. Pero esto es relativo. Luego de esta primera semana tenemos que evaluar signos de alarma, aumento excesivo de volumen testicular, signos de orquitis, que son raros pero podrían estar presentes, signos de infecciones de herida operatoria, hematomas. Si todo está bien, podríamos hacer un siguiente control al mes según realmente lo que haya sucedido en la cirugía, pero si no, usualmente hacemos el siguiente control cada 3 meses el primer año y el segundo año cada 6 meses y a partir del tercer año una vez por año, anual. Normalmente la base del seguimiento es a través de la exploración física, una adecuada evaluación, verificar que el testículo esté dentro de la bolsa escrotal, que esté desarrollando, que esté creciendo, constatar las medidas, pero podría hacerse un control ecográfico anual, si es que en caso
habría una situación de necesidad de estudio, producción científica o querer asegurarnos de cómo va el crecimiento, se podría hacer un control anual ecográfico. Doctor, y respecto a eso, ¿hasta cuándo se debería hacer el control? ¿De por vida o hay algún tope? Sí, es una buena pregunta, generalmente hasta la pubertad o adolescencia. Para un niño que se hizo la ortopecia de pequeño, 1 año, 2 años. A veces tenemos pacientes que se han operado de 8 años, 9 años o próximos a la pubertad y que se le ha realizado orquidopexia. A estos pacientes les decimos que se hagan control de por vida. Y el control anual que hacemos en estos casos peculiares es ecografía anual, ecografía Doppler y marcadores tumorales, alfa-fetoproteína y gonadotrofina coriónica humana, para evaluar riesgo de cáncer testicular. Ya. Nos hacen otra pregunta. Dice, ¿en pacientes que presentan más de 3 años de vida y el testículo no descendido, debe extraerse o cómo se puede tratar? ¿Más de qué edad? De 3 años. Normalmente, si el testículo palpable, tiene buenas condiciones, normalmente hacemos la orquidopexia. Aquí habría que hacer una pregunta. ¿A qué edad retiramos el testículo? En teoría, el paciente que llega a la pubertad debería retirarse el testículo. Y si es testículo intraabdominal, en promedio, muchas escuelas lo proponen a partir de los 10 años. Si ya es testículo intraabdominal y llegó a los 10 años, retirarlo. Y si es un testículo palpable y llegó a la pubertad, retirarlo. Sí, como les dije anteriormente, ¿no? Se conversa también con los pacientes. Hemos tenido algún paciente que vivía en una zona muy alejada, condiciones muy deficientes, padres poco colaboradores o poco instruidos, y se les ha propuesto a los 6, 7 años un testículo que estaba en el canal inguinal. Hemos propuesto retirarlo porque no hay garantía de que el paciente retorne al control. Y generalmente también un poquito, ya esto es a criterio personal, si voy a retirar un testículo, tengo que estar muy pendiente de qué va a pasar con el que queda. Entonces, si tengo alguna duda, mejor lo pexio. Le hago orquidopexia al que queda, ¿no? Algo parecido como cuando se hace el manejo de los testículos que se han torcido, se hace la orquidopexia contralateral. Entonces, si hay un paciente que va a ser sometido a arqueectomía por alguna razón, hay que valorar cómo está el otro testículo, porque recuerden que hay niños pequeños que pueden quedarse con un solo testículo y cuando crecen, generalmente en la niñez o en la adolescencia tienen un poco más de riesgo de torsión testicular y eso sería una cuestión muy triste de que su único testículo podría torcerse. Entonces, por ahí que hay que valorar si vamos a hacer una orquiectomía por alguna razón, por atrofia, por lo que fuese, ver cómo está el contralateral y tal vez pexiarlo, ¿no? Con mucho cuidado también para evitar accidentes. Ya. Nos hacen un par de preguntas más. Dice, ¿cuál sería la conducta en un paciente con testículo retráctil asociado a hidrocelia? Es una buena pregunta. Ya de por sí un testículo retráctil que está asociado a un proceso peritoneo vaginal permeable, o sea, un hidrocele comunicante que generalmente es de niños pequeños, ya tiene ya un factor pronóstico que no va a ir bien, ¿no? Entonces se le recomendaría cirugía. Salvo que fuera un niño muy, muy chiquito, menos de 1 año de edad, por ahí que se le puede dar la chance, si es un hidrocele comunicante de bajo flujo, se le puede dar la chance de observar y en algunos casos el proceso puede cerrar hasta el año, entre el año y medio se podría dar esa chance, pero si ya es más grandecito o si el hidrocele es totalmente notorio, es mejor corregir todo en un acto quirúrgico. Nos hacen una pregunta más. Nos dicen, ¿cuáles son los criterios para solicitar evaluación por endocrinología en un paciente con testículo no descendido? Paciente neonato que tiene genitales ambiguos, por decirlo así, testículos no descendidos y un pene que aparenta ser hipospádico, tiene que ir a genética y endocrinología. Paciente que ya es más grande, pero que tiene crecimiento inadecuado de los testículos, debería ir a endocrinología.
pacientes que la evaluación fenotípica no tiene características, digamos, de un niño, podría tener, por ejemplo, ginecomastia, acromegalia, alguna sospecha de alguna endocrinopatía, debería ir a endocrinología. Muchas gracias. Y la última pregunta que nos hacen es, en caso de adolescentes con testículo no descendido bilateral, ¿cuál sería la conducta adecuada? Excelente pregunta. Debería ser, si son testículos palpables, digamos en región supraescrotal, debería ir a orquidopexia bilateral y control de por vida anual. Si un testículo es no palpable, digamos intraabdominal, y el otro es inguinal, previa conversación con los padres, porque al final los padres tienen que dar la autorización y aquí ellos juegan un papel importante en la toma de decisiones. Se les explica adecuadamente y generalmente los que son púberes y tienen un testículo inguinal y el otro intraabdominal, el inguinal se desciende y el intraabdominal se retira. Pero si son bilaterales, ¿cómo decido cuál sacar y cuál dejar? Se bajan los dos, se descienden los dos y se concientiza a los padres y al adolescente para que se hagan un control de por vida. Creo que esas son todas las preguntas que nos han hecho tanto por el chat como por el YouTube. Sí. Muchas gracias, doctor, por haber sido tan amable de haber respondido todas nuestras dudas, nuestras incógnitas, y por habernos presentado tan maravillosa presentación. Si tuviera algunas palabras finales o algunas recomendaciones que nos podría dar. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Cristian. Eres un amigo para mí y para el Servicio de Urología del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Has estado por aquí algún tiempo y varios colegas tuyos también. Enviarte saludos, felicitarte a ti y a tus demás colegas por esta iniciativa de esta educación médica que todos debemos siempre promover. Y nuevamente extender mis saludos a todos los colegas. De alguna manera todos tenemos que motivarnos a crecer profesionalmente. Algún consejo pequeño para esta patología es que si tenemos una duda, siempre consultemos, conversemos con alguien que pueda tener más experiencia, porque es un tema con una decisión delicada. O sea, hablar de testículo no descendido es un tema importante porque especialmente podríamos condicionar digamos, un futuro difícil con el tema de fertilidad, con el tema hormonal para un paciente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces, si hay alguna duda, siempre consultar con algún colega que pueda tener un poquito más de experiencia y poder llegar a un buen término con estos pacientes para que vayan bien. O sea, de las decisiones que tomemos van a depender el futuro de muchas personas, así que de repente eso es lo que yo podría sugerir. De por sí, cualquier cosa, cualquier duda, encantados nosotros aquí en el servicio de poder apoyar con un poco de nuestra experiencia para algunos casos urológicos que puedan tener. Encantados, siempre mantenemos la comunicación y la amistad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la consideración. Esperemos de que más adelante podamos seguir realizando este tipo de cursos para el beneficio de toda la población médica, ¿no? Y sobre todo por nuestros pacientes. Muchas gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Ya nos vamos a encontrar en una siguiente oportunidad. Solo como acotación, eh, en las siguientes semanas, o en los siguientes días, perdón, se van a estar colgando los exámenes faltantes de los demás temas para que se puedan ir desarrollando de manera paulatina. ¿Ya? Eso sería todo por el día de hoy. Ya nos estamos encontrando hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho y buenas noches con todos.